Les habla Rafael Escayón Miranda, magíster en Patrimonio Cultural y Natural, doctorando en Educación, historiador y administrador. Hoy estoy aquí para hablarles de las claridades que se tienen que hacer sobre el nuevo proyecto de ley que se está en este momento revisando, por medio del cual se establecen los objetivos y los lineamientos y se establecen las responsabilidades y competencias específicas ante los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica en el país, también conocida como la Ley contra el Ruido. Este proyecto de ley, que todavía no es ley, tiene varios artículos, pero vamos a resaltar el artículo 9 del enfoque diferencial territorial. Esto quiere decir que este proyecto de ley reconoce la diversidad de las culturas, específicamente las culturas étnicas, y la multiculturalidad para medidas excepcionales para todas aquellas culturas, en especial las poblaciones afro. Todas las culturas y todas las expresiones culturales que se enmarquen dentro de esta categoría tienen el respaldo del artículo 9 del enfoque diferencial y territorial de este nuevo proyecto de ley que aún no es ley. Esto quiere decir que no se puede hacer ninguna norma, ni ninguna restricción, ni ninguna prohibición sin hacer las mesas de trabajo y la articulación necesaria para poder normatizar en cada uno de los territorios, acompañados de los portadores y protagonistas de este patrimonio cultural en específico, cualquiera que sea, de las culturas afro. También tenemos el artículo 8 de la armonización normativa. Esto quiere decir que esta ley no puede ser posible si no se trabaja de la mano con los protagonistas de estas culturas afro. Y por último, el artículo 26, que deja en clara la excepción de todas estas culturas afro que tienen una categoría de patrimonio cultural. Hoy les quiero hablar de una de las expresiones asociadas al patrimonio cultural inmaterial de Colombia, que se votó con concepto favorable en la segunda sesión ordinaria del año 2023. Me refiero a la cultura picotera, que, como lo dije, cuenta con concepto favorable ante una sesión formal del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Pero no solamente nos quedamos en la protección que tiene la cultura picotera como patrimonio inmaterial de Colombia ante el Consejo Nacional de Patrimonio en este concepto favorable y su plan especial de salvaguardia, sino también que tenemos que ser muy claros en que este tipo de culturas patrimoniales afro están protegidas por reglamentaciones internacionales, por la Constitución Política de Colombia y por las leyes nacionales de este país. Tenemos, por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Esto también va agarrado al convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991. Tenemos que hablar del artículo 93, que establece que los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Colombia prevalecen sobre el derecho interno. La Ley 70 de 1993 regula los derechos de las comunidades negras y en su capítulo cuarto, la consulta previa juega un papel fundamental para todo este proceso de la cultura picotera. Específicamente, donde se menciona que el Estado debe consultar a las comunidades afrodescendientes cuando sus intereses puedan ser afectados. Y esto está ratificado en el decreto 1320 de 1998, el decreto ley 4635 del 2011, la sentencia T129 del 2011, la sentencia T576 del 2014 y la sentencia C169 del 2001. Con contundencia podemos decir como conclusión que la cultura picotera está protegida por diversas sentencias de las Cortes en Colombia, pero también por las leyes y por la misma Constitución. Y más allá de eso, un bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Por distintas resoluciones internacionales, entre esas la categoría de patrimonio cultural inmaterial que se estableció desde el año 2003 y que en Colombia hoy tiene concepto favorable ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Todos estos argumentos que estoy esbozando como profesional del patrimonio cultural en Colombia es para poder hacer un llamado a la Policía Nacional, a las autoridades en las diferentes alcaldías de los municipios y distritos y a las distintas gobernaciones a que comencemos a tener una mirada de respeto, protección y acompañamiento a nuestra cultura picotera. Porque la cultura picotera es un vehículo para la transformación social. Dentro de ella hay características
que implican el reconocimiento también de los derechos económicos, de los derechos humanos, de los derechos culturales y de la riqueza que nos hace ser afrodescendientes, populares y patrimonio cultural en Colombia. Hago el llamado de verdad a que Colombia comience a construir unas dignidades con nuestros patrimonios culturales y materiales, y eso implica a la cultura picotera como un patrimonio cultural asociado, establecido también a nivel nacional ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en conceptos favorables.